Hay otra historia que ilustra esto. En las ceremonias del matrimonio hindú, las fiestas a menudo se prolongan durante 5 o 6 días. En una de esas ocasiones, un extraño fue tomado equivocadamente por el mejor hombre de los invitados de la novia y consecuentemente le trataron con especial consideración. Viendo que se le trataba con especial consideración entre los invitados de la novia, los invitados del novio consideraron que debía ser un hombre importante, emparentado con la familia de la novia. Los invitados del novio consideraron que debía ser un hombre importante, emparentado con la familia de la novia, y por lo tanto también le mostraron especial respeto. El extraño estuvo encantado con la situación durante un tiempo. Por otra parte, estaba enteramente al corriente de la situación real. En una ocasión, la familia del novio quiso referirse a él sobre algún punto y de esta manera preguntaron a la familia de la novia sobre él. Inmediatamente él captó el problema y se fumó. Así ocurre con el ego. Si se le busca, desaparece. Si no se le busca, continúa dando problemas. Pregunta. Si intento hacer la indagación ¿quién soy yo? Me quedo dormido. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Persista en la indagación a todo lo largo de sus horas de vigilia. Eso será completamente suficiente. Si usted se mantiene haciendo la indagación hasta que cae dormido, la indagación continuará también durante el sueño. Reemprenda la indagación nuevamente tan pronto como se despierte. Pregunta. ¿Cómo puedo obtener la paz? No merezco obtenerla a través de vichara. Respuesta. La paz es su estado natural. Es la mente la que obstruye el estado natural. Si usted no experimenta la paz, ello quiere decir que su vichara o indagación ha sido hecha solamente en la mente. Investigue lo que la mente es y desaparecerá. No hay ninguna cosa tal como la mente aparte del pensamiento. Sin embargo, debido a la emergencia del pensamiento, usted supone algo de lo cual emerge y llama a eso la mente. Cuando usted sondea para ver lo que es, encuentra que realmente no hay ninguna cosa tal como la mente. Cuando la mente se ha desvanecido, así, usted realiza la paz eterna. Pregunta. Cuando me entrego a la indagación de la fuente de la cual brota el yo, llego a una etapa de quietud de mente, más allá de la cual me encuentro a mí mismo, incapaz de seguir adelante. No tengo ningún pensamiento de ninguna especie y hay una vacuidad, un vacío. Una tenue luz lo penetra todo y siento que es mí mismo sin cuerpo. No tengo ni cognición, ni visión de cuerpo, ni de forma. La experiencia dura cerca de media hora y es agradable. Sería correcto concluir que todo lo que se necesita para asegurar la felicidad eterna, que es la liberación o la salvación, como se la quiera llamar, es continuar la práctica hasta que esta experiencia pueda ser mantenida durante horas, días y meses sin parar. Respuesta. Esto no significa la salvación. A tal condición se la llama manolaya o quietud de pensamiento temporaria. Manolaya significa concentración, que detiene temporalmente el movimiento de los pensamientos. Tan pronto como esa concentración cesa, los pensamientos viejos y nuevos se activan como de costumbre, y aunque esta calma temporal de la mente durará 1.000.000 de años, nunca conduciría a la destrucción total del pensamiento, lo cual es lo que se llama la liberación del nacimiento y de la muerte. El practicante debe estar, por lo tanto, siempre alerta e indagar sobre quién tiene esa experiencia,
sobre quien se da cuenta de su agradabilidad. Sin esta indagación, entrará en un largo trance o sueño profundo. Yoga Nidra. Debido a la ausencia de un adecuado guía en esta etapa de la práctica espiritual, muchos se han engañado y han caído presas de un falso sentido de liberación y solamente unos pocos se las han arreglado para alcanzar la meta sanos y salvos. La siguiente historia ilustra este punto muy bien. Un yogi estuvo haciendo ascesis o tapas durante un número de años a la orilla del Ganges. Cuando hubo alcanzado un elevado grado de concentración, creyó que la continuación de aquel estado durante prolongados periodos constituía la liberación, y así lo practicaba. Un día, antes de entrar en concentración profunda, sintió sed y llamó a su discípulo para que le trajera agua para beber del Ganges. Pero antes de que el discípulo llegara con el agua, el yogi había entrado en Yoga Nidra o trance, y así permaneció en aquel estado durante incontables años, tiempo durante el cual corrió mucha agua por debajo del puente. Cuando despertó de esta experiencia, inmediatamente exclamó: «¡Agua, agua!», pero ante su vista no estaban ni su discípulo ni el Ganges. La primera cosa que pidió fue agua, debido a que, antes de entrar en concentración profunda, el estrato más somero de pensamiento en su mente era el agua. Y por la concentración, por profunda y prolongada que pudiera haber sido, él solo había sido capaz de aquietar temporalmente sus pensamientos. Cuando recuperó la conciencia, este pensamiento más somero surgió con todo el empuje y la fuerza de una inundación que rompe los diques. Si este es el caso con respecto a un pensamiento somero que tomó forma inmediatamente antes de que él se sentara para la meditación, ¿hay alguna duda de que los pensamientos que habían enraizado con anterioridad permanecerían también sin aniquilar? Si la aniquilación de los pensamientos es la liberación, ¿puede decirse que el yogi había alcanzado la salvación? Los sadhakas o buscadores raramente comprenden la diferencia entre este aquietamiento temporal de la mente o manolaya y la destrucción permanente de los pensamientos, manomasa. En manolaya hay una sumersión temporal de las olas de los pensamientos, y aunque este período temporal puede durar inclusive 1 millar de años, los pensamientos, las cuales se han aquietado así temporalmente, emergen de nuevo tan pronto como cesa la manolaya. Se debe observar, por lo tanto, el propio progreso espiritual de uno cuidadosamente. Uno no debe permitirse ser dominado por tales raptos de quietud de pensamiento. En el momento en que se experimenta esto, uno debe revivir la conciencia e indagar dentro sobre quién es quien experimenta esta quietud, sin permitir que ningún pensamiento se cuele de intruso. Al mismo tiempo, uno debe ser dominado por este sueño profundo o autohipnotismo. Aunque esto es un signo de progreso hacia la meta, no obstante, es también el punto donde tiene lugar la divergencia entre la vía a la liberación y el Yoga Nidra. La vía fácil, la vía directa, el atajo más corto hacia la salvación es el método de la indagación. Por una tal indagación, usted llevará la fuerza del pensamiento cada vez más profundamente hasta que alcance su fuente y se sumerja en ella. Es entonces cuando usted tendrá la respuesta desde dentro y encontrará que usted mora ahí, destruyendo todos los pensamientos de una vez por todas. Pregunta: ¿este pensamiento yo surge de mí?
pero yo no conozco el sí mismo. Respuesta. Todos estos son solamente conceptos mentales. Usted está ahora identificándose con el yo erróneo, el cual es el pensamiento yo. Este pensamiento yo emerge y se sumerge, mientras que la verdadera significación de yo está más allá de ambos. No puede haber ninguna ruptura en su ser. El usted que dormía es también el usted que está ahora despierto. No hay ninguna infelicidad en su sueño profundo, mientras que ahora sí la hay. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora para que se experimente esta diferencia? No había ningún pensamiento yo en su sueño profundo, mientras que está presente ahora. El verdadero yo no es visible mientras que el falso yo está a la vista. Este falso yo es el obstáculo a su conocimiento correcto. Descubra de dónde surge este falso yo, entonces desaparecerá. Usted será entonces solamente lo que usted es decir, será absoluto. Pregunta. ¿Cómo hacerlo? Hasta ahora no lo he logrado. Respuesta. Busque la fuente del pensamiento yo. Eso es todo lo que uno tiene que hacer. El universo existe a cuenta del pensamiento yo. Si el pensamiento yo acaba, la miseria se acaba también. El falso yo acaba solamente cuando se busca su fuente. La gente a menudo pregunta, ¿cómo se controla la mente? Yo les digo, muéstreme la mente y entonces usted sabrá qué hacer. El hecho es que la mente es solamente un paquete de pensamientos. ¿Cómo puede usted extinguirlo por el pensamiento de hacerlo o por un deseo? Sus pensamientos y deseos son parte y parcela de la mente. La mente simplemente engorda más con los nuevos pensamientos que surgen. Por lo tanto, es necio intentar matar la mente por medio de la mente. La única manera de hacerlo es encontrar su fuente y hacerse con ella. La mente entonces se esfumará por sí sola. El yoga enseña Chitta Vritti Nirodha, el control de las actividades de la mente. Pero yo digo Atma Vichara, indagación de sí mismo. Esta es la vía práctica. Chitta Vritti Nirodha, el control de las actividades mentales, tiene lugar en el sueño profundo, en el desvanecimiento y en la inanición por hambre. Tan pronto como se quita la causa, hay un recrudecimiento de los pensamientos. ¿De qué utilidad es entonces? En el estado de estupor hay paz y ninguna miseria. Pero la miseria vuelve de nuevo cuando el estupor desaparece. De modo que Nirodha, control o suspensión, es inútil y no puede constituir un beneficio duradero. ¿Cómo puede entonces hacerse el beneficio duradero? Encontrando la causa de la miseria. La miseria se debe a la percepción de los objetos. Si no están aquí, no habrá ningún pensamiento contingente y así la miseria se esfuma. ¿Cómo dejarán de ser los objetos? Es la siguiente pregunta. Las rutis o escrituras y los sabios dicen que los objetos son solamente creaciones mentales. No tienen ningún ser substancial. Investigue el asunto y verifique la verdad de la afirmación. El resultado será la conclusión de que el mundo objetivo está en la conciencia subjetiva. El sí mismo es así la única realidad que penetra y al mismo tiempo envuelve el mundo. Puesto que no hay ninguna dualidad, ningún pensamiento surgirá para perturbar su paz. Esto es la realización del sí mismo. El sí mismo es eterno y también es la realización. La práctica espiritual o abhyasa consiste en retirarse dentro del sí mismo cada vez que usted es perturbado por el pensamiento. No es la concentración
o la destrucción de la mente, sino la retirada dentro del sí mismo. Pregunta: ¿por qué la concentración es inefectiva? Respuesta: pedir que la mente mate a la mente es como hacer del ladrón un policía. Irá con usted y pretenderá atrapar al ladrón, pero no se ganará nada. De modo que usted debe volverse hacia adentro y ver de dónde surge la mente, y entonces ella dejará de existir. Pregunta: al volver la mente hacia adentro, ¿no estamos todavía empleando la mente? Respuesta: por supuesto, estamos empleando la mente. Es bien sabido y admitido que solo con la ayuda de la mente puede ser matada la mente. Pero en lugar de ponernos manos a la obra diciendo que hay una mente y que yo quiero matarla, usted comienza buscando la fuente de la mente y encuentra que la mente no existe en absoluto. La mente vuelta hacia afuera resulta en pensamientos y objetos. Vuelta hacia adentro, deviene ella misma el sí mismo. Pregunta: aún así no comprendo. Yo, dice usted, es el yo erróneo ahora. ¿Cómo eliminar el yo erróneo? Respuesta: usted no necesita eliminar el yo erróneo. ¿Cómo puede el yo eliminarse a sí mismo? Todo lo que usted necesita hacer es descubrir su origen y morar allí. Sus esfuerzos pueden extenderse solamente hasta ahí. Entonces, el más allá tomará el relevo por sí mismo. Usted no puede hacer nada ahí. Ningún esfuerzo puede alcanzarlo. Pregunta: si yo soy siempre aquí y ahora, ¿por qué no lo siento así? Respuesta: eso es. ¿Quién dice que no se siente? ¿Lo dice el yo real o el yo falso? Examínelo. Usted encontrará que es el yo falso. El yo falso es la obstrucción. Tiene que retirarse a fin de que el yo verdadero no se mantenga oculto. El sentimiento de que yo no he realizado es la obstrucción a la realización. De hecho, está ya realizado y no hay nada más que realizar. De otro modo, la realización será algo nuevo. Si no ha existido hasta aquí, debe tener lugar en el futuro. Lo que nace también morirá. Si la realización no es eterna, no merece ser tenida. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos no es nada que deba acontecer de nuevas. Es solamente eso que es eterno, pero que no conocemos debido a las obstrucciones. Es eso lo que nosotros buscamos. Todo lo que necesitamos hacer es quitar la obstrucción. Eso que es eterno no se sabe qué es debido a la ignorancia. La ignorancia es la obstrucción. Rebase la ignorancia y todo estará bien. La ignorancia es idéntica con el pensamiento yo. Encuentre su fuente y se desvanecerá. El pensamiento yo es como un espíritu que, aunque no es palpable, surge simultáneamente con el cuerpo, florece y desaparece con él. La conciencia del cuerpo es el yo erróneo. Abandona esa conciencia de cuerpo. Se hace buscando la fuente del yo. El cuerpo no dice yo soy, es usted quien dice yo soy el cuerpo. Descubra quién es este yo. Al buscar su fuente se desvanecerá. Pregunta: ¿cuánto tiempo puede la mente estar o mantenerse en el corazón? Respuesta: el periodo se extiende con la práctica. Pregunta: ¿qué acontece al final del periodo? Respuesta: la mente retorna al estado presente, al estado normal presente. La unidad en el corazón es reemplazada por una variedad de fenómenos percibidos. A esto se le llama la mente vertida hacia afuera. A la mente vertida hacia el corazón se le llama mente serena. Cuando se practica diariamente cada vez más de esta manera, la mente deviene extremadamente pura debido a la supresión de sus defectos
y la práctica deviene tan fácil que la mente purificada se sumerge en el corazón tan pronto como se comienza la indagación. Pregunta: ¿es posible que una persona que ha tenido una vez la experiencia de Sat Chit Ananda en la meditación se identifique a sí mismo con el cuerpo cuando sale de la meditación? Respuesta: sí, sí es posible, pero gradualmente pierde la identificación en el curso de su práctica. En la inundación luminosa del sí mismo, la oscuridad de la ilusión se disipa para siempre. La experiencia ganada sin erradicar todos los vasanas o tendencias de la mente no pueden permanecer firme. Los esfuerzos deben dirigirse a erradicar los vasanas. El conocimiento solo puede permanecer inconmovible después de que se erradican todos los vasanas. Nosotros tenemos que contender todas las tendencias mentales muy añejas. Todas partirán. Solamente parten comparativamente pronto en el caso de aquellos que han hecho sadhana en el pasado y más despacio en el caso de los demás. Pregunta: ¿estas tendencias parten gradualmente o todas desaparecerán repentinamente un día? Lo pregunto debido a que, aunque he permanecido aquí durante mucho tiempo, yo no he percibido ningún cambio gradual en mí. Respuesta: cuando el sol sale, ¿la oscuridad se va gradualmente o se va toda a la vez? Pregunta: ¿cómo puedo decir si estoy haciendo progreso con mi indagación? Respuesta: el grado de la ausencia de pensamientos es la medida de su progreso hacia la realización de sí mismo. Pero la realización de sí misma no admite progreso, es siempre la misma. El sí mismo permanece siempre en realización. Los obstáculos son los pensamientos. El progreso se mide por el grado de eliminación de los obstáculos a la comprensión de que el sí mismo siempre está realizado. Así pues, los pensamientos deben ser detenidos buscando a quién surgen, de modo que vaya usted a su fuente, donde ellos no surgen. Pregunta: ¿siempre están surgiendo dudas? De aquí mi pregunta. Respuesta: surge una duda y se aclara, surge otra y también se aclara, abriendo paso a otra y así sucesivamente. De modo que no hay ninguna posibilidad de aclarar todas las dudas. Vea a quién le surgen las dudas. Vaya a su fuente y more en ella. Solo entonces cesarán de surgir. Así es como han de aclararse las dudas. Pregunta: ¿debo continuar preguntando quién soy yo sin responder? ¿Quién pregunta a quién? ¿Cuál actitud o bhavana debe haber en la mente en el tiempo de la indagación? ¿Qué es el yo, el sí mismo o el ego? Respuesta: en la indagación ¿quién soy yo? Yo es el ego. La pregunta realmente significa ¿cuál es la fuente o el origen de este ego? Usted no necesita tener ninguna actitud o bhavana en la mente. Todo lo que se requiere es que usted abandone la actitud o bhavana de que usted es el cuerpo, de tal y cual descripción, con tal y cual nombre. No hay ninguna necesidad de tener un bhavana sobre su naturaleza real. Ella existe como siempre lo ha hecho. Es real, no es ninguna bhavana. Pregunta: ¿pero no es gracioso que el yo deba buscar al yo? La indagación, ¿quién soy yo?, no resulta ser al final una fórmula vacía. O tengo que hacerme a mí mismo la pregunta inacabablemente repitiéndola como una especie de mantra. Respuesta: la indagación de sí mismo no es ciertamente una fórmula vacía y es más que la repetición de cualquier otro mantra. Si la indagación ¿quién soy yo? Fuera una mera interrogación mental, no sería de mucho valor.
El verdadero propósito de la indagación de sí mismo es enfocar la totalidad de la mente en su fuente. No es, por lo tanto, un caso de yo en busca de otro yo. Y la indagación de sí mismo es aún mucho menos una fórmula vacía, pues implica una intensa actividad de la totalidad de la mente para mantenerla firmemente equilibrada en la pura presencia de sí mismo. Pregunta: ¿es suficiente si paso algún tiempo por las mañanas y algún tiempo por las tardes para este Atma Vichara? ¿O debo hacerlo siempre aunque esté escribiendo o caminando? Respuesta: ¿cuál es su naturaleza real? ¿Es escribir, es caminar o es ser? La única realidad inalterable es ser. Hasta que usted realice este estado de puro ser, debe proseguir la indagación. Si usted se establece una vez en él, ya no habrá más problemas. Nadie indagará dentro de la fuente de los pensamientos, a menos de que los pensamientos surjan. Mientras usted piensa, yo estoy caminando o yo estoy escribiendo, indague quién lo hace. Pregunta: si continúo rechazando los pensamientos, ¿puedo llamarlo vichara? Respuesta: puede ser un paso, pero vichara comienza realmente cuando usted se adhiere a su sí mismo y está fuera del movimiento mental de las olas de pensamiento. Pregunta: ¿entonces vichara no es intelectual? Respuesta: no, es antara vichara, búsqueda interior. Sujetar la mente e investigarla se le aconseja al principiante. Pero, ¿qué es la mente después de todo? Es una proyección de sí mismo. Vea a quién aparece y de dónde surge. Se encontrará que el pensamiento yo es la causa raíz. Vaya más profundamente. El pensamiento yo desaparece y hay una conciencia yo infinitamente expandida. Pregunta: yo hice a la madre en el ashram de Sri Aurobindo la siguiente pregunta: ¿yo puedo mantener mi mente vacía sin que surjan pensamientos a fin de que Dios pueda mostrarse a sí mismo en su verdadero ser? Pero no percibo nada. La respuesta fue de este tenor: la actitud es correcta. El poder descenderá de arriba. Es una experiencia directa. ¿Debo hacer algo más? Respuesta: sea lo que usted es. No hay nada que descienda o que devenga manifiesto. Todo lo que usted necesita es perder al ego. Eso que es está siempre aquí. Inclusive ahora usted es eso. Usted no está apartado de ello. El vacío de su mente es visto por usted. Usted está ahí para ver el vacío que espera usted. El pensamiento, no he percibido nada, la expectativa de percibir y el deseo de sacar algo son todos un juego del ego. Usted ha caído en las redes del ego. Todo esto lo dice el ego, no usted. Sea usted mismo y nada más. Una vez nacido, usted llega a algo. Si usted llega a algo, debe restituirlo después. Por lo tanto, abandone toda verbosidad. Sea lo que usted es. Sea quien es usted y permanezca como el sí mismo, libre de nacimiento, del ir, del venir y del regresar. Pregunta: ¿cómo tiene que conocerse el sí mismo? Respuesta: conocer el sí mismo significa ser el sí mismo. ¿Puede usted decir que usted no conoce el sí mismo? Aunque usted no puede ver sus propios ojos y aunque no disponga de un espejo para mirarse en él, ¿niega usted la existencia de sus ojos? Similarmente, usted es consciente del sí mismo, aunque el sí mismo no es un objeto. ¿O niega usted a su sí mismo debido a que no es un objeto? Cuando usted dice no puedo conocer el sí mismo, ello significa ausencia en términos de conocimiento relativo, debido a que usted se ha acostumbrado tanto al conocimiento relativo que usted se identifica a usted mismo con él.
Tal identidad errónea ha forjado la dificultad de no conocer el sí mismo, evidente, debido a que no puede devenir jamás un objeto. Y entonces usted va y pregunta, ¿cómo tiene que conocerse a sí mismo? Pregunta, usted habla de ser. ¿Ser qué? Respuesta, su labor es ser y no ser esto o ser aquello. Yo soy lo que soy, resume toda la verdad. El método se resume en las palabras sea e inquietud. ¿Qué significa inquietud? Significa destrúyase a usted mismo, debido a que toda forma o figura es la causa de la perturbación. Abandone la noción yo soy fulano. Todo lo que se requiere para realizar el sí mismo es estar en quietud. ¿Qué puede ser más fácil que eso? De aquí que el conocimiento del sí mismo o Atma Vidya es lo más fácil de alcanzar. Solo la verdad de uno mismo merece ser escrutada y conocida, tomándola como el blanco de la atención de uno. Uno debe conocerla sutilmente en el corazón. Este conocimiento de uno mismo se revela solamente a la conciencia que es silente, clara y libre de la actividad agitada y sufriente de la mente. Sepa que solo la conciencia que brilla siempre en el corazón como el sí mismo sin forma es yo, y que es conocida por el ser en quietud de uno sin pensar en nada como existente o no existente. Eso es la perfecta realidad. Capítulo 6. Indagarse a sí mismo, errores. Los pronunciamientos filosóficos de Sri Ramana eran muy similares a los sostenidos por los seguidores de Vedanta Advaita, una escuela filosófica india que ha florecido durante alrededor de 1000 años. Sri Ramana y los aivantinos están de acuerdo sobre la mayoría de las materias teóricas, pero sus actitudes hacia la práctica son radicalmente diferentes. Mientras Sri Ramana aconsejaba la indagación de sí mismo, la mayoría de los maestros advaíticos recomendaban un sistema de meditación, el cual afirmaba mentalmente que el sí mismo era la única realidad. Estas afirmaciones, tales como yo soy Brahman o yo soy él, se usan usualmente como mantras, o más raramente uno medita sobre su significado e intenta experimentar las implicaciones de la afirmación. Debido a que la indagación de sí mismo comienza a menudo con la pregunta ¿quién soy yo?, muchos de los seguidores tradicionales de la Advaita asumían que la respuesta a la pregunta era yo soy Brahma y ocupaban sus mentes con las repeticiones de esta solución mental. Sri Ramana criticaba este planteamiento diciendo que mientras que la mente estuviera constantemente dedicada a encontrar o a repetir soluciones a la pregunta, jamás se sumergiría dentro de su fuente y desaparecería. Era igualmente crítico por la misma razón de aquellos que intentaban usar ¿quién soy yo?, como un mantra, diciendo que ambos planteamientos eludían el punto de la indagación de sí mismo. La pregunta ¿quién soy yo?, decía, no es una invitación a analizar la mente y a llegar a conclusiones sobre su naturaleza, ni es tampoco una fórmula mántrica. Es simplemente una herramienta que facilita el reenrutamiento de la atención desde los objetos del pensamiento y de la percepción hacia el pensador y el perceptor de ellos. En la opinión de Sri Ramana, la solución a la pregunta ¿quién soy yo?, no ha de ser encontrada en la mente, ni por la mente, puesto que la única respuesta real es la experiencia de la ausencia de la mente. Otro error ampliamente extendido surgió de la creencia hindú de que el sí mismo podía ser descubierto rechazando mentalmente todos los objetos del pensamiento y de la percepción como no sí mismo.
Tradicionalmente esto se llama el planteamiento de neti neti. Ni esto, ni aquello, ni esto, ni aquello. El practicante de este sistema rechaza verbalmente todos los objetos con los cuales el yo se identifica. Yo no soy la mente, yo no soy el cuerpo, etc. Con la expectativa de que el yo real será experimentado en su forma no contaminada. El hinduismo llama a esta práctica indagación de sí mismo, y debido a la identidad de nombres, a menudo era confundida con el método de Sri Ramana. La actitud de Sri Ramana hacia este sistema de análisis de sí mismo era enteramente negativa y desanimaba a sus propios seguidores de practicarlo, diciéndoles que era una actividad intelectual, que no podía llevarles más allá de la mente. En su respuesta común a las preguntas sobre la efectividad de esta práctica, decía que el pensamiento yo es fortalecido por tales actos de discriminación y que el yo, que elimina el cuerpo y la mente como no yo, jamás puede eliminarse a sí mismo. Los seguidores de las escuelas Yo Soy Brahman y Neti Neti comparten una creencia común de que el sí mismo puede ser descubierto por la mente, bien sea a través de la afirmación o de la negación. Esta creencia de que la mente puede, por sus propias actividades, alcanzar el sí mismo, es la raíz de la mayoría de los errores sobre la práctica de la indagación de sí mismo. Un ejemplo clásico de esto es la creencia de que la indagación de sí mismo implica la concentración sobre un centro en particular en el cuerpo, llamado el centro del corazón. Este punto de vista ampliamente sostenido resulta de una incomprensión de algunas de las afirmaciones de Sri Ramana sobre el corazón. Y para comprender cómo ha surgido esta creencia, será necesario mirar más de cerca algunas de sus ideas sobre el tema. Al describir el origen del pensamiento, yo a veces decía que sube al cerebro a través de un canal que comienza desde un centro en el lado derecho del pecho. Llamaba a este centro el centro del corazón y decía que cuando el pensamiento yo se sumerge dentro del sí mismo, retorna adentro del corazón y desaparece. También decía que cuando el sí mismo es experimentado conscientemente, hay una conciencia o awareness tangible de que este centro es la fuente de tanto de la mente como del mundo. Sin embargo, estas afirmaciones no son estrictamente verdaderas y Sri Ramana a veces las calificaba diciendo que eran solamente representaciones esquemáticas que se daban a aquellas personas que persistían en identificarse a sí mismos con sus cuerpos. Decía que el corazón no está realmente localizado en el cuerpo y que desde el punto de vista más alto es igualmente incierto decir que el pensamiento yo surge y se sumerge dentro de este centro en el lado derecho del pecho. Debido a que Sri Ramana decía a menudo encuentre el lugar donde el yo surge o encuentre la fuente de la mente, mucha gente interpretaba que estas afirmaciones significaban que debían concentrarse sobre este centro particular mientras se hace la indagación de sí mismo. Sri Ramana rechazó esa interpretación muchas veces diciendo que la fuente de la mente o del yo solo podía ser descubierta a través de la atención al pensamiento yo y no a través de la concentración sobre una parte particular del cuerpo. A veces decía que poner la atención sobre este centro es una buena práctica de concentración, pero nunca lo asoció con la indagación de sí mismo. También dijo ocasionalmente que la meditación sobre el corazón era una manera efectiva de alcanzar el sí mismo, pero nuevamente nunca dijo que esto debía hacerse concentrándose desde el centro del corazón o sobre el centro del corazón. En lugar de eso decía que debe meditar
sobre el corazón como es. El corazón como es no es una localización, es el sí mismo inmanente y solo se puede ser consciente de su naturaleza real siéndolo. No puede ser alcanzado por la concentración. Aunque hay varios comentarios de este tipo, potencialmente ambiguos sobre el corazón y el centro del corazón, en todos sus escritos y conversaciones registradas, no hay ni una sola afirmación que apoye la opinión de que la indagación de sí mismo tiene que practicarse concentrándose sobre este centro. De hecho, examinando estrechamente sus afirmaciones sobre el tema, solo se puede concluir que mientras que la experiencia del sí mismo contiene una conciencia de este centro, la concentración sobre este centro no resultará en la experiencia del sí mismo. Pregunta. Yo comienzo a preguntarme a mí mismo quién soy yo, a eliminar el cuerpo como no yo, el soplo como no yo, y no soy capaz de seguir más adelante. Respuesta. Bien, eso es todo lo lejos que el intelecto puede ir. Su procedimiento es solamente intelectual. En verdad, todas las escrituras mencionan el procedimiento solamente para guiar al buscador a conocer la verdad. La verdad no puede ser señalada directamente, de aquí este procedimiento intelectual. Vea usted, el que elimina todos los no yo no puede eliminar el yo. Para decir yo no soy esto o yo no soy eso, debe haber el yo. Este yo es solamente el ego o pensamiento yo. Después del surgimiento de este pensamiento yo, surgen todos los demás pensamientos. El pensamiento yo es, por lo tanto, el pensamiento raíz. Si se arranca la raíz, todos los demás pensamientos son desraizados al mismo tiempo. Por lo tanto, busque la raíz yo. Pregúntese a usted mismo quién soy yo. Descubra su fuente y entonces todas las demás ideas se desvanecerán y solo quedará el puro sí mismo. Pregunta. ¿Cómo hacerlo? Respuesta. El yo está siempre aquí, en el sueño profundo, en el sueño con sueños y en la vigilia. El que duerme profundamente es el mismo que el que ahora habla. Siempre hay el sentido de yo. De otro modo, niega usted su existencia. Usted no lo niega, usted dice yo soy. Descubra quién es. Pregunta. Yo medito sobre neti, ni esto, ni esto. Respuesta. No, eso no es meditación. Encuentre la fuente. Usted debe alcanzar la fuente sin falta. El falso yo desaparecerá y el yo real se realizará. El primero no puede existir aparte del segundo. Ahora hay la identificación errónea del sí mismo con el cuerpo, los sentidos, etc. Usted procede a desechar estos y esto, neti. Esto puede hacerse solamente aferrándose a lo que no puede ser desechado, esto es, iti, eso que es. Pregunta. Cuando pienso quién soy yo, viene la respuesta: yo no soy este cuerpo mortal, sino Chaitanya, Atma, conciencia o el sí mismo. Y repentinamente surge otra pregunta: ¿por qué Atma ha entrado en Maya, la ilusión? O en otras palabras, ¿por qué Dios ha creado este mundo? Respuesta. Indagar quién soy yo significa realmente intentar descubrir la fuente del ego o el pensamiento yo. Usted no tiene que pensar en otros pensamientos tales como yo no soy este cuerpo. Buscar la fuente del yo sirve como un medio de deshacerse de todos los demás pensamientos. Nosotros no debemos dar cabida a otros pensamientos, tales como usted menciona, sino que debemos mantener la atención fija en el descubrimiento de la fuente del pensamiento yo, preguntando, según surge cada pensamiento, ¿a quién surge este pensamiento?
Si la respuesta es a mí, continúe la indagación preguntando quién es este mí, cuál es su fuente. Pregunta: ¿tengo que mantenerme repitiendo quién soy yo a fin de hacer un mantra de ello? Respuesta: no, quién soy yo no es un mantra. Significa que usted debe descubrir dónde surge en usted el pensamiento yo, el cual es la fuente de todos los demás pensamientos. Pregunta: ¿debo meditar sobre yo soy Brahman, Aham Brahmasmi? Respuesta: el texto no está hecho para pensar yo soy Brahman. Aham o yo es conocido de todos. Brahman mora como Aham en cada uno. Descubra el yo ya es Brahman. Usted no necesita pensarlo, simplemente descubra el yo. Pregunta: ¿no se mencionan en los sastras o escrituras deshacerse de las envolturas o neti neti? Respuesta: después de la emergencia del pensamiento yo, hay la falsa identificación del yo con el cuerpo, los sentidos, la mente, etc. Yo se asocia erróneamente con ellos y el verdadero yo se pierde de vista. En orden a separar el puro yo del yo contaminado, se hace mención de este deshacerse de las envolturas. Pero no significa exactamente deshacerse del no sí mismo, significa el hallazgo del sí mismo real. El sí mismo real es el yo infinito. Ese yo es perfección, es eterno, no tiene ningún origen ni ningún fin. El otro yo nace y también muere, es impermanente. Vea a quién pertenecen los pensamientos que cambian. Se encontrará que surgen después del pensamiento yo. Apodérese del pensamiento yo y entonces se sumergen. Remonte a la fuente del pensamiento yo, solo quedará el sí mismo. Pregunta: es difícil de seguir. Yo comprendo la teoría, pero ¿cuál es la práctica? Respuesta: los otros métodos se dirigen a aquellos que no pueden emprender la indagación del sí mismo, inclusive para repetir Aham Brahmasmi o yo soy Brahma, o para pensar en ello. Se necesita alguien que lo haga. ¿Quién es? Es yo. Sea ese yo. Es el método directo. Los otros métodos también le conducirán en último recurso a cada quien a este método de investigación del sí mismo. Pregunta: yo soy consciente del yo. Sin embargo, mis penalidades no han acabado. Respuesta: este pensamiento yo no es puro. Está contaminado con la asociación del cuerpo y los sentidos. Vea para quién es la penalidad. Es para el pensamiento yo. Apodérese de él. Entonces los otros pensamientos se desvanecen. Pregunta: ¿no es la afirmación de Dios más efectiva que la pregunta ¿quién soy yo? La afirmación es positiva, mientras que lo otro es negación. Además, indica separación. Respuesta: mientras usted busque saber cómo realizar, se da este consejo para que encuentre a su sí mismo. Su búsqueda del método denota su separación de usted. Pregunta: ¿no es mejor decir yo soy el ser supremo que preguntarse quién soy yo? Respuesta: ¿quién afirma? Debe haber alguien para hacerlo. Encuentra ese alguien. Pregunta: ¿no es la meditación mejor que la indagación? Respuesta: la meditación implica imaginación mental, mientras que la indagación es por la realidad. La primera es objetiva, mientras que la segunda es subjetiva. Pregunta: ¿debe haber un planteamiento científico sobre este tema? Respuesta: evitar la irrealidad y buscar la realidad es científico. Pregunta:
Quiero decir que debe haber una eliminación gradual, primero de la mente, después del intelecto, después del ego. Respuesta: solo el sí mismo es real. Todo lo demás es irreal. Ni la mente ni el intelecto permanecen aparte de usted. La Biblia dice: sé en quietud y sabe que yo soy Dios. La quietud es el único requisito para la realización del sí mismo como Dios. Pregunta: ¿es Soham o la afirmación yo soy Él lo mismo que ¿quién soy yo? Respuesta: solo Aham o yo es común a ambos. Uno es Soham o yo soy Él, el otro es Koham, ¿quién soy yo? Son diferentes. ¿Por qué debemos continuar diciendo Soham, yo soy Él? Uno debe primero descubrir el yo real. En la pregunta ¿quién soy yo? Yo se refiere al ego. Al intentar seguirle el rastro y encontrar su fuente, vemos que no tiene existencia separada, sino que se sumerge en el yo real. Vea usted la dificultad. Vichara, o la indagación de sí mismo, es diferente en método de la meditación yo soy Shiva o Soham, yo soy Él. Yo pongo el acento más bien sobre el conocimiento de sí mismo, pues a usted, primero de todo, le concierne a usted mismo, antes de que usted proceda a conocer el mundo y su Señor. La meditación yo soy Él o Soham o yo soy Brahman o Aham Brahmasmi es más o menos un pensamiento mental. Pero la indagación de sí mismo, de la que yo hablo, es un método directo, en verdad superior a las demás meditaciones. En el momento en que usted comienza a buscar el sí mismo, a profundizar cada vez más, el sí mismo real está a la espera para tomarle a usted. Entonces, todo lo que se hace es hecho por algo en lo cual usted no tiene ninguna mano. En este procedimiento, todas las dudas y discusiones son abandonadas automáticamente, lo mismo que uno que se duerme olvida por el momento todas sus preocupaciones. Pregunta: ¿qué certeza hay de que algo espera allí para recibirme? Respuesta: cuando se es un alma suficientemente desarrollada, uno se convence de manera natural. Pregunta: ¿cómo es posible este desarrollo? Respuesta: se han dado diferentes respuestas, pero cualquiera que sea el desarrollo previo, Vichara acelera el desarrollo. Pregunta: esto es argumentar en círculo. Yo estoy desarrollado y así soy apto para la indagación, pero la indagación misma hace que me desarrolle. Respuesta: la mente siempre tiene este tipo de dificultad. Quiere una cierta teoría que la satisfaga. Realmente ninguna teoría es necesaria para el hombre que desea seriamente acercarse a Dios o realizar su propio verdadero ser. Pregunta: no hay duda de que el método enseñado por Bhagavan es directo, pero es muy difícil. Nosotros no sabemos cómo comenzar. Si nos ponemos a preguntar ¿quién soy yo?, como repetición del nombre de Dios o como un mantra, deviene opaco. En otros métodos hay algo preliminar y positivo con lo cual uno puede comenzar y después ir paso a paso. Pero en el método de Bhagavan no hay ninguna cosa tal, y buscar el sí mismo de una vez, aunque directo, parece difícil. Respuesta: usted mismo concede que es el método directo. Es el método directo y fácil. Cuando ir detrás de cosas que son ajenas a nosotros es tan fácil, ¿cómo puede serle difícil a uno ir a su propio sí mismo? Usted habla de dónde comenzar. No hay ningún comienzo ni ningún fin. Usted es usted mismo en el comienzo y en el fin.
Si usted está aquí y es sí mismo en alguna otra parte, usted tiene que alcanzar ese sí mismo. Y entonces usted puede decirse cómo comenzar, cómo viajar y cómo alcanzarlo. Suponga que usted, que está ahora en Ramanas Rasman, pregunta: yo quiero ir a Ramanas Rasman. ¿Cómo tengo que comenzar y cómo llegaré allí? ¿Qué va uno a decirle? La búsqueda del sí mismo por un hombre es exactamente así. Él es siempre el sí mismo y nada más. Usted dice que ¿quién soy yo? Deviene un japa. Ello no tiene la intención de que usted se mantenga preguntando ¿quién soy yo? En este caso, el pensamiento no morirá tan fácilmente. En el método directo, como usted lo llama, al preguntarse a sí mismo ¿quién soy yo?, a usted se le dice que se concentre dentro de usted mismo, donde surge el pensamiento yo, la raíz de todos los demás pensamientos. Como el sí mismo no está fuera, sino dentro de usted, a usted se le pide que ahonde dentro, en lugar de ir afuera. ¿Qué puede ser más fácil que ir a usted mismo? Pero no obstante, sigue existiendo el hecho de que para algunos este método parecerá difícil y no será atrayente. Por eso es por lo que se han enseñado tantos métodos diferentes. Cada uno de ellos atraerá a algunos como el mejor y más fácil. Esto será de acuerdo con su condición. Pero para algunos, nada excepto la bichara amarga o la vía de la indagación será atractivo. Ellos preguntarán: ¿usted quiere que yo conozca o vea esto o aquello? Pero ¿quién es el conocedor? ¿Quién es el vedor? En cualquier otro método que elija, siempre habrá un hacedor. Eso no puede eludirse. Y uno debe descubrir quién es el hacedor. Hasta entonces, no puede determinarse la sadhana. Así pues, eventualmente todos deben llegar a descubrir quién soy yo. Usted se queja de que no hay nada preliminar o positivo con lo cual comenzar. Usted tiene el yo para comenzar con él. Usted sabe que usted existe siempre, mientras el cuerpo no existe siempre, por ejemplo, en el sueño profundo. El sueño profundo revela que usted existe inclusive sin su cuerpo. Nosotros identificamos el yo con un cuerpo. Consideramos que el sí mismo tiene un cuerpo y que tiene límites. Y de aquí nuestros problemas. Todo lo que tenemos que hacer es abandonar la identificación del sí mismo con el cuerpo, con formas y límites. Y entonces nos conoceremos a nosotros mismos como el sí mismo que nosotros siempre somos. Pregunta: ¿tengo que pensar quién soy yo? Respuesta: usted ha sabido que el pensamiento yo ha surgido. Apodérese del pensamiento yo y encuentre su fuente. Pregunta: ¿puedo saber de qué manera? Respuesta: haga lo que se le ha dicho ahora y vea. Pregunta: no comprendo qué debo hacer. Respuesta: si fuera algo objetivo, la manera podría mostrarse objetivamente, esto es, subjetivo. Pregunta: pero yo no comprendo. Respuesta: ¿qué? ¿Qué es lo que usted no comprende? Pregunta: se lo ruego, dígame la manera. Respuesta: ¿es necesario mostrarle el camino en el interior de su propia casa? Esto está dentro de usted. Pregunta: usted ha dicho que el corazón es el centro de sí mismo. Respuesta: sí. Es el único centro supremo del sí mismo. Usted no necesita tener ninguna duda sobre ello. El sí mismo real está aquí en el corazón detrás del jiva o sí mismo ego. Pregunta: tenga la amabilidad de decirme ahora dónde está en el cuerpo. Respuesta: usted no puede conocerlo con su mente, usted no puede realizarlo con la imaginación. Cuando yo le digo a usted
aquí está el centro, señalando el lado derecho del pecho, el único camino directo para realizarlo es cesar de imaginar e intentar ser usted mismo. Cuando usted realiza, automáticamente siente que el centro está aquí. Este es el centro, el corazón del cual se habla en las Escrituras como la cavidad del corazón, la gracia o Ullán, el corazón. Pregunta: yo no he encontrado que se diga en ningún libro que está aquí. Respuesta: mucho después de venir aquí, me encontré con un verso en la versión Malayalam, la obra modélica sobre Ayurveda o medicina hindú, donde se mencionaba que la fuente de la vitalidad corporal o lugar de luz está localizado en el lado derecho del pecho y se lo llamaba la sede de la conciencia o Samvit. Pero yo no sé de ninguna otra obra que se refiera a él como estando localizado aquí. Pregunta: ¿puedo estar seguro de que los antiguos querían indicar este centro por el término corazón? Respuesta: sí, así es. Pero usted debe intentar tener la experiencia más bien que localizarla. Un hombre no necesita descubrir dónde están situados sus ojos cuando quiere ver. El corazón está siempre aquí, abierto a usted si usted quiere de verdad entrar, soportando siempre todos sus movimientos aunque usted no sea consciente de ello. Quizá es más adecuado decir que el sí mismo es el corazón más bien que decir que está en el corazón. Realmente, el sí mismo es el centro. La conciencia de sí mismo está por todas partes, consciente de sí misma como el corazón. Pregunta: en este caso, ¿cómo puedo estar localizado en alguna parte del cuerpo? Fijar un lugar para el corazón implicaría establecer limitaciones fisiológicas a eso que está más allá del espacio y del tiempo. Respuesta: eso es correcto. Pero la persona que hace la pregunta sobre la posición del corazón se considera a sí mismo existiendo con el cuerpo o en el cuerpo. Al hacer la pregunta ahora, diría usted que solo su cuerpo está aquí, pero usted está hablando desde alguna otra parte. No, usted acepta su existencia corporal. Es desde este punto de vista como llega a hacerse toda referencia a un cuerpo físico. Hablando verdaderamente, la pura conciencia es indivisible, es sin partes. No tiene ninguna forma ni figura, ningún adentro y ningún afuera. No hay ningún derecho ni izquierdo para ella. La pura conciencia, la cual es el corazón, incluye todo y nada está fuera ni aparte de ella. Eso es la verdad última. Desde este punto de vista absoluto, el corazón, el sí mismo o la conciencia no puede tener asignado ningún lugar particular en el cuerpo físico. ¿Cuál es la razón? El cuerpo físico es una mera proyección de la mente y la mente es solo una pobre proyección del corazón radiante. ¿Cómo puede ser eso? En lo cual todo está contenido, estar ello mismo confinado como una minúscula parte dentro del cuerpo físico, el cual no es más que una manifestación fenoménica e infinitesimal de la única realidad. Pero las gentes no comprenden esto, no pueden remediar pensar en los términos del cuerpo y del mundo físico. Por ejemplo, usted dice: yo he venido a este ashram a propósito desde mi país más allá de los Himalayas. Pero eso no es verdad. ¿Dónde está el venir o el ir o cualquier movimiento que sea para el espíritu único y omnipenetrante que usted realmente es? Usted está donde usted ha estado siempre, en su cuerpo, en el que se ha movido o ha sido llevado de un lugar a otro hasta que ha llegado a este ashram. Esta es la simple verdad, pero para una persona que se considera a sí mismo un sujeto que vive en un mundo objetivo, esto le parece algo enteramente visionario.
Solo descendiendo al nivel de la comprensión ordinaria se asigna al corazón un lugar en el cuerpo físico. Pregunta: ¿cómo debo comprender entonces la afirmación de Bhagavan de que la experiencia del centro del corazón está en ese lugar particular del pecho? Respuesta: una vez que usted acepta que desde el punto de vista absoluto y verdadero el corazón como pura conciencia está más allá del espacio y del tiempo, será fácil para usted comprender el resto en su perspectiva correcta. Pregunta: se dice que el corazón está a la derecha, a la izquierda o en el centro. Con tales diferencias de opinión, ¿cómo vamos a meditar sobre él? Respuesta: usted es, y esto es un hecho. La meditación es por usted, de usted y en usted. Debe tener lugar donde está usted. No puede tener lugar fuera de usted. Así pues, usted es el centro y eso es el corazón. Las dudas surgen solamente cuando usted lo identifica con algo tangible y físico. El corazón no es ningún concepto, ningún objeto para la meditación. Es la sede de la meditación. El sí mismo permanece completamente uno. Usted ve el cuerpo en el corazón. El mundo está también en él. No hay nada separado de él. Así pues, todo tipo de esfuerzos se localizan ahí solamente. Pregunta: usted dice que el pensamiento yo surge del centro del corazón. ¿Debemos buscar su fuente allí? Respuesta: yo le pido a usted que vea donde el yo surge en su cuerpo, pero en realidad no es del todo correcto decir que el yo surge y se sumerge en el corazón en el lado derecho del pecho. El corazón es otro nombre para la realidad y no está ni dentro ni fuera del cuerpo. No puede haber ningún dentro o fuera para él, puesto que solo él es. Pregunta: ¿debo meditar sobre el lado derecho del pecho a fin de meditar sobre el corazón? Respuesta: el corazón no es físico. La meditación no debe hacerse sobre la derecha o sobre la izquierda. La meditación debe ser sobre el sí mismo. Todo el mundo sabe yo soy. ¿Quién es el yo? No estará ni dentro ni fuera, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo soy, eso es todo. Deje en paz la idea de derecha a izquierda. Pertenecen al cuerpo. El corazón es el sí mismo. Realícelo y entonces usted verá por usted mismo. No hay ninguna necesidad de saber dónde está el corazón y lo que es. Hará su trabajo si usted se entrega a la indagación de sí mismo. Pregunta: ¿qué es el corazón que se menciona en el verso Upadesa Sadam, donde se dice morar en el corazón es el mejor karma, bhakti y jnana yoga? Respuesta: eso es la fuente de todo, eso en lo cual vive todo y dentro de lo cual se sumerge finalmente todo, es el corazón que se menciona. ¿Cómo podemos concebir un tal corazón? Respuesta: ¿por qué debe usted concebir nada? Usted solo tiene que ver de dónde brota el yo. Eso de lo cual emergen todos los pensamientos de los seres incorporados se llama el corazón. Todas las descripciones de él son solamente conceptos mentales. Pregunta: se dice que hay 6 órganos diferentes y de diferentes colores en el pecho, de los cuales se dice que el corazón está a 2 longitudes de dedo a la derecha de la línea del centro. Pero el corazón es también sin forma. ¿Debemos imaginar entonces que tiene una forma y meditar sobre ella? Respuesta: no. Solamente la indagación, ¿quién soy yo?, es necesaria. Lo que permanece a todo lo largo del sueño profundo y de la vigilia es lo mismo.
pero en la vigilia hay infelicidad y esfuerzo por suprimirla. Si se le pregunta quién se despierta del sueño profundo, usted dice yo. Ahora a usted se le pide que se adhiera a este yo. Si se hace, el ser eterno se revelará por sí mismo. La indagación de yo es el punto y no la meditación sobre el centro del corazón. No hay nada como dentro o fuera. Ambos significan bien sea la misma cosa o nada. Por supuesto, hay también la práctica de la meditación sobre el centro del corazón. Es solamente una práctica y no indagación. Solamente el que medita sobre el corazón puede permanecer consciente cuando la mente cesa de ser activa y permanece en quietud, mientras que aquellos que meditan sobre otros centros no pueden ser conscientes así e interfieren que la mente ha estado en quietud solamente después de que torna de nuevo a la actividad. Cualquiera que sea el lugar en el cuerpo en que alguien piense que reside el sí mismo, debido al poder de ese pensamiento al que así piensa, le parecerá como si el sí mismo residiera en ese lugar. Sin embargo, solo el corazón amado es el refugio de la emergencia y sumersión de ese yo. Sepa que, aunque se dice que el corazón existe a la vez dentro y fuera, en la verdad absoluta no existe ni dentro ni fuera, debido a que el cuerpo, el cual aparece como la base de las diferencias dentro y fuera, es una imaginación de la mente pensante. El corazón, la fuente, es el comienzo, el medio y el fin de todo. El corazón, el supremo espacio, jamás es una forma. Es la luz de la verdad. Capítulo 7. La sumisión. Muchas de las tradiciones religiosas del mundo abogan por la sumisión a Dios como un medio de trascender el sí mismo individual. Sri Ramana aceptaba la validez de un tal planteamiento y a menudo decía que este método era tan efectivo como la indagación de sí mismo. Tradicionalmente, la vía de la sumisión está asociada con prácticas devocionales dualísticas, pero tales actividades eran solamente de importancia secundaria para Sri Ramana. En lugar de ello, insistía en que la verdadera sumisión trascendía el culto de Dios en una relación sujeto-objeto, puesto que solamente podía cumplirse válidamente cuando el que imaginaba que estaba separado de Dios había cesado de existir. Para lograr esta meta, recomendaba dos prácticas distintas. 1. Aferrarse al pensamiento yo hasta que el que imagina que está separado de Dios desaparece. 2. Someter completamente toda la responsabilidad de la propia vida de uno a Dios o al sí mismo. Para que una tal sumisión de sí mismo sea efectiva, uno no debe tener ninguna voluntad o deseo suyo propio, y uno debe estar completamente libre de la idea de que hay una persona individual que es capaz de actuar independientemente de Dios. El primer método es claramente la indagación de sí mismo, disfrazada bajo un nombre diferente. Sri Ramana a menudo igualaba las prácticas de la sumisión e indagación, bien sea diciendo que eran diferentes nombres para el mismo procedimiento o bien diciendo que eran los dos únicos medios efectivos por los cuales podía alcanzarse la realización de sí mismo. Esto es completamente consistente con su punto de vista de que toda práctica que implicaba la conciencia o awareness del pensamiento yo era una vía válida y directa hacia el sí mismo, mientras que todas las que no lo hacían no lo eran. Esta insistencia sobre la conciencia o awareness subjetiva de yo como el único método de alcanzar el sí mismo coloreaba su actitud hacia las prácticas de devoción y hacia el culto, los cuales se asocian usualmente con la sumisión a Dios.
Nunca desalentaba a sus devotos de seguir tales prácticas, pero señalaba que toda relación con Dios, del devoto, adorador, servidor, etc., era una relación ilusoria, puesto que solo Dios existe. La verdadera devoción, decía, es permanecer como uno realmente es, en el estado de ser en el cual todas las ideas sobre las relaciones con Dios han cesado de existir. El segundo método, el de someter a Dios la responsabilidad de la propia vida de uno, se vincula también a la indagación de sí mismo, puesto que se propone eliminar el pensamiento yo, separándolo de los objetos y acciones con los cuales se identifica constantemente. Seguir esta práctica debe haber una conciencia constante de que no hay ningún yo individual que actúa o desea, de que solamente el sí mismo existe y de que no hay nada aparte del sí mismo que sea capaz de actuar independientemente de él. Cuando se sigue esta práctica, siempre que uno deviene consciente de que uno está asumiendo la responsabilidad de los pensamientos y acciones, por ejemplo, yo quiero o yo estoy haciendo esto, uno debe intentar retirar la mente de sus contactos externos y fijarla en el sí mismo. Esto es análogo a la transferencia de atención que tiene lugar en la indagación de sí mismo cuando uno se da cuenta de que se ha perdido la atención de sí mismo. En ambos casos, el propósito es aislar el pensamiento yo y hacerlo desaparecer en su fuente. Sri Ramana admitía que la sumisión espontánea y completa del yo por este método era una meta imposible para muchas personas y así a veces aconsejaba a sus seguidores que emprendieran ejercicios preliminares que cultivaran su devoción y control de sus mentes. La mayor parte de estas prácticas implicaban el pensamiento o la meditación sobre Dios o el gurú, bien sea repitiendo constantemente su nombre o visualizando su forma. Decía a sus devotos que si esto se hacía regularmente con amor y devoción, entonces la mente devendría absorbida sin esfuerzo en el objeto de meditación. Una vez que se ha logrado esto, la sumisión completa deviene mucho más fácil. La constante conciencia de Dios impide que la mente se identifique con otros objetos y aviva la convicción de que solo Dios existe. Produce también un flujo recíproco de poder o gracia desde el sí mismo, que debilita el dominio del pensamiento yo y destruye los vasanas, o las tendencias mentales, las cuales perpetúan y refuerzan su existencia. Eventualmente, el pensamiento yo se reduce a proporciones manejables y con un poco de atención de sí mismo puede hacerse que se sumerja temporalmente dentro del corazón. Como ocurre con la indagación de sí mismo, la realización final es llevada a efecto automáticamente por el poder del sí mismo. Cuando todas las tendencias hacia afuera de la mente se han disuelto en las repetidas experiencias de ser, el sí mismo destruye el pensamiento yo vestigial tan completamente que jamás surge de nuevo. Esta destrucción final del yo tiene lugar solamente si la sumisión de sí mismo ha sido completamente sin motivo. Si se hace con un deseo de gracia o de realización de sí mismo, jamás puede ser más que una sumisión parcial, una transacción comercial en la cual el pensamiento yo hace un esfuerzo en la expectativa de recibir una recompensa. Pregunta: ¿qué es la sumisión incondicional? Respuesta: si uno mismo se somete, ya no habrá nadie que haga preguntas o de quien haya que pensar nada. O bien los pensamientos son eliminados aferrándose al pensamiento raíz yo, o bien uno se somete incondicionalmente al poder más alto. Estas son las dos únicas vías para la realización. Pregunta: ¿no requiere la sumisión total o completa que a uno no le quede nada, ni siquiera el deseo de liberación o de Dios? Respuesta:
La sumisión completa requiere que usted no tenga ningún deseo suyo propio. Usted debe estar satisfecho con todo lo que Dios le da, y eso significa no tener ningún deseo suyo propio. Pregunta: ahora que estoy satisfecho sobre este punto, quiero saber cuáles son los pasos por los cuales yo podría lograr la sumisión. Respuesta: hay dos maneras. Una es mirar dentro de la fuente del yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir: yo soy completamente inerme. Por mí mismo, solo Dios es todopoderoso, y excepto abandonándome completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Por este método, uno desarrolla gradualmente la convicción de que solo Dios existe y de que el ego no cuenta. Ambos métodos conducen a la misma meta. La completa sumisión es otro nombre para la liberación, o jnana. Pregunta: encuentro que la sumisión es más fácil. Yo quiero adoptar esa vía. Respuesta: por cualquier vía que vaya, usted tendrá que perderse a usted mismo en el uno. La sumisión es completa solamente cuando usted alcanza la etapa tú eres todo y hágase tu voluntad. El estado no es diferente de jnana. En Soham, la afirmación de yo soy él, hay dualidad. En la sumisión hay advaita, no dualidad. En la realidad no hay ni advaita ni vaita, sino eso que es. La sumisión parece fácil debido a que la gente imagina que una vez que dicen con sus labios yo me someto y ponen su fardo sobre su Señor, pueden ser libres y hacer lo que quieran. Pero el hecho es que usted no puede tener ni apetencias ni aversiones después de su sometimiento. Su voluntad debe devenir completamente no existente, tomando su lugar la voluntad del Señor. La muerte del ego de esta manera da paso a un estado que no es diferente de jnana. Así pues, vaya usted por donde vaya, usted debe llegar a jnana o a la unidad. Pregunta: ¿cuál es la mejor manera de matar el ego? Respuesta: para cada persona la mejor manera es la que le parece más fácil o la que le atrae más. Todas las maneras son igualmente buenas, pues todas conducen a la misma meta, la cual es la sumersión del ego en el sí mismo. Lo que el devocional o bhakta llama sumisión, el hombre que hace vichara lo llama jnana. Ambos están intentando solamente hacer retornar el ego a la fuente de la cual ha surgido y sumergirlo ahí. Pregunta: ¿no puede la gracia activar tal capacidad en un buscador? Respuesta: deje eso a Dios, sométase sin reservas. Hay que hacer una de dos cosas: o bien se somete debido a que usted admite su incapacidad y requiere un poder más alto para que le ayude, o bien investiga la causa de la miseria yendo a la fuente y sumergiéndose en el sí mismo. De una u otra manera usted se librará de la miseria. Dios nunca abandona a quien se ha sometido. Pregunta: ¿cuál es el móvil de la mente después de someterse? Respuesta: ¿está haciendo la pregunta la mente sometida? Pregunta: por el deseo constante de someterse, espero que se experimente una gracia cada vez mayor. Respuesta: sométase de una vez por todas y acabe con el deseo. Mientras se retiene el sentimiento de ser el autor de algo, hay deseo. Eso es también la personalidad. Si esto se va, entonces se encuentra que el sí mismo brilla puro. El sentido de ser el autor es la esclavitud y no las acciones mismas. Sé en quietud y sabe que yo soy Dios. Aquí la quietud es la total sumisión sin ningún vestigio de individualidad. La quietud prevalecerá y no habrá ninguna agitación de mente. La agitación de mente
es la causa del deseo, del sentido de ser el autor y de la personalidad. Si se detiene, hay quietud. Aquí, conocer significa ser. No es el conocimiento relativo que implica la tríada: conocimiento, conocer y conocido. Pregunta: ¿es útil el pensamiento yo soy Dios o yo soy el Ser Supremo? Respuesta: yo soy lo que soy. Yo soy es Dios. No pensar yo soy Dios. Realice yo soy y no piense yo soy. Sabe que yo soy Dios, se ha dicho, y no piensa que yo soy Dios. Toda charla sobre la sumisión es como pellizcar azúcar de una imagen de azúcar del señor Ganesa y ofrecerla como ofrenda de alimento al mismo señor Ganesa. Usted dice que ofrece su cuerpo, alma y todas sus posesiones a Dios. ¿Acaso han sido suyos de modo que usted pueda ofrecerlos? Como mucho, usted solamente puede decir: yo imaginaba falsamente hasta ahora que todos estos que son tuyos eran míos. Ahora me doy cuenta de que son tuyos. No actuaré más como si fueran míos. Este conocimiento de que no hay nada excepto Dios o el sí mismo, de que yo y mío no existen y de que solo el sí mismo existe, es ñana. Así pues, no hay ninguna diferencia entre Bhakti y ñana. Bhakti es ñanamata o la madre de ñana. Pregunta: los hombres del mundo que nosotros somos tenemos un tipo u otro de aflicción y no sabemos cómo sobreponernos a ella. Rogamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Respuesta: confíe en Dios. Pregunta: nosotros nos sometemos, pero no obstante no hay ninguna ayuda. Respuesta: sí, si usted se ha sometido, usted debe ser capaz de atenerse a la voluntad de Dios y no hacer agravio de lo que pueda no gustarle. Las cosas pueden resultar ser diferentes de lo que aparentemente parecen. La aflicción a menudo conduce a los hombres a la fe en Dios. Pregunta: pero nosotros somos mundanales. Hay la esposa y los hijos, amigos o parientes. No podemos ignorar su existencia y resignarnos a la voluntad divina sin retener un poco de la personalidad en nosotros. Respuesta: eso quiere decir que usted no se ha sometido como usted proclama. Usted debe confiar solamente en Dios. Sométase a Él y aténgase a su voluntad, bien aparezca o se desvanezca. Espere su contento. Si usted le pide que haga lo que a usted le gusta, eso no es someterse, sino mandarle. Usted no puede hacer que Él le obedezca a usted y al mismo tiempo pensar que usted se ha sometido. Él sabe lo que es mejor y cuándo y cómo hacerlo. Deje todo enteramente a Él. Suyo es el fardo. Usted no tiene ya ningún cuidado. Todos sus cuidados son suyos. Tal es la sumisión. Esto es Bhakti. O bien, indague a quien le surgen estas cuestiones. Cabe profundamente en el corazón y permanezca como el sí mismo. Una de estas dos vías está abierta al aspirante. Pregunta: ¿la sumisión es imposible? Respuesta: sí. La sumisión completa es imposible en el comienzo. La sumisión parcial es ciertamente posible para todos. En el curso del tiempo eso conducirá a la sumisión completa. Bien, si la sumisión es imposible, ¿qué puede hacerse? No hay ninguna paz de mente. Usted está inerme para llevarla a cabo. Puede hacerse solamente por la sumisión. Pregunta: ¿es la sumisión suficiente por sí sola para alcanzar el sí mismo? Respuesta:
es suficiente que uno se someta. La sumisión es abandonarse a la causa original del ser de uno. No se engañe a usted mismo imaginando que una tal fuente sea algún Dios fuera de usted. Su fuente está dentro de usted mismo. Abandónese usted a ella. Eso quiere decir que usted debe buscar la fuente y sumergirse en ella. Pregunta. Dada a Sri Ramana en la forma de una nota escrita. Ellos dicen que se puede obtener todo si uno se refugia en Dios completa y únicamente y sin pensamiento de nada más. ¿Quiere decir esto que sentarse en quietud en un único sitio y contemplar a Dios enteramente en todo momento, apartando todos los pensamientos, incluyendo los pensamientos sobre el alimento, el cual es esencial para el sustento del cuerpo? ¿Quiere decir esto que cuando uno se pone enfermo no debe pensar en medicina ni tratamiento, sino confiar su salud o enfermedad exclusivamente a la providencia? En la Bhagavad Gita se dice: el hombre que se despoja de todo anhelo y que se mueve sin interés, libre del sentido yo y mío, alcanza la paz. Esto significa desechar todos los deseos. Debemos, por lo tanto, dedicarnos exclusivamente a la contemplación de Dios y aceptar comida y agua solamente si están disponibles por la gracia de Dios sin pedirlos. ¿O significa que debemos hacer un pequeño esfuerzo? Bhagavan, se lo ruego, explique el secreto de esta sumisión o Saranagati. Respuesta. Después de leer la nota, Sri Ramana se dirigió a todos en la sala. La sumisión completa significa ser sin ningún apego a los pensamientos, sin ninguna duda, pero quiere decir desechar inclusive los pensamientos de comida y agua, los cuales son esenciales para el sustento del cuerpo físico. También pregunta: ¿debo comer solamente si obtengo alguna cosa por la dirección de Dios y sin que yo lo pida? ¿O debo hacer un pequeño esfuerzo? Muy bien. Pongamos que lo que tenemos para comer viene por sí solo, pero inclusive entonces, ¿quién tiene que comer? Supongamos que alguien lo pone en nuestra boca. ¿No debemos tragarlo al menos? ¿No es un esfuerzo? También pregunta: si me pongo enfermo, ¿debo tomar medicinas o quedarme quieto dejando mi salud y mi enfermedad en las manos de Dios? En el libro Sadhana Panchakam, escrito por Sankara, se afirma que para el tratamiento de la enfermedad llamada hambre, se debe comer alimento recibido como limosna. Pero entonces al menos se debe salir y mendigarlo. Si toda la gente cierra sus ojos y se sienta inmóvil, diciendo que si la comida viene comeremos, ¿cómo va a funcionar el mundo? De aquí que uno debe tomar las cosas como vienen de acuerdo con sus tradiciones, pero debe estar libre del sentimiento de estarlas haciendo uno mismo. El sentimiento de yo estoy haciéndolo es la esclavitud. Es por lo tanto necesario considerar y descubrir el método por el cual pueda rebasarse un tal sentimiento, en lugar de dudar sobre si debe administrarse una medicina si uno está enfermo o sobre si se debe tomar alimentos si uno tiene hambre. Tales dudas continuarán surgiendo y jamás acabarán. Inclusive tales dudas como ¿puedo gemir si hay dolor? ¿Puedo inhalar el aire después de exhalar? También se presentan. Llámelo Dios o llámelo karma, llámelo Iswara o llámelo destino, según Karta o poder más alto, hará que todo funcione en este mundo acordemente al desarrollo de la mente de cada individuo. Si la responsabilidad se deposita sobre el poder más alto de las cosas, seguirán funcionando por sí solas. Nosotros vamos caminando por este terreno. Mientras así lo hacemos, consideramos a cada paso si tenemos que levantar una pierna después de la otra o pararnos en algún punto. No se camina automáticamente. Lo mismo ocurre con la inhalación y la exhalación. No se hace ningún esfuerzo especial para inhalar o exhalar.
Lo mismo ocurre con esta vida también. ¿Acaso podemos abandonar algo si queremos? ¿O hacer algo cuando queramos? Un número enorme de cosas se hacen automáticamente sin que seamos conscientes de ello. La sumisión completa a Dios significa abandonar todos los pensamientos y concentrar la mente en Él. Si podemos concentrarnos en Él, los demás pensamientos desaparecen. Si las acciones de la mente, del lenguaje y del cuerpo se sumergen en Dios, todo el fardo de nuestra vida lo cargará Él. Pregunta: ¿pero es Dios realmente el hacedor de todas las acciones que yo hago? Respuesta: la dificultad presente es que el hombre piensa que él es el hacedor, pero es un error. Es el poder más alto el que hace todo y el hombre es solamente un instrumento. Si acepta esta situación, está libre de toda perturbación. De otro modo, las corteja. Tome por ejemplo la figura esculpida en la base de un templete, el cual se hace de modo que parezca como si ella estuviera soportando el peso del templete sobre sus hombros. Su postura y apariencia son una imagen de gran tensión que da la impresión de que está soportando el peso del templete. Pero piense, la torre está construida sobre la tierra y reposa sobre sus cimientos. La figura es una parte del templete, pero está hecho de modo que parezca como si estuviera sosteniendo el peso de la torre. ¿No es gracioso? Así ocurre también con el hombre que toma sobre él mismo el sentido de ser el hacedor. Pregunta: Swami, ¿es bueno amar a Dios? ¿No es así? ¿Por qué no seguir entonces la vía del amor? Respuesta: ¿quién ha dicho que usted no puede seguirla? Usted puede hacerlo, pero cuando usted habla de amor hay dualidad, ¿no es así? La persona que ama y la entidad llamada Dios que es amada. El individuo no está separado de Dios. De aquí que amor significa al que tiene amor hacia su propio sí mismo. Pregunta: a ello se debe que yo le pregunte a usted si Dios puede ser adorado a través de la vía del amor. Respuesta: eso es exactamente lo que estoy diciendo. El amor mismo es la forma actual de Dios. Si diciendo yo no amo esto o yo no amo eso, usted rechaza todas las cosas, eso que queda es Guarupa, es decir, la forma real del sí mismo. Eso es pura felicidad. Llámelo pura felicidad, Dios, Atma o lo que usted quiera. Eso es devoción, eso es realización y eso es todo. Si usted rechaza así todo, lo que queda es el sí mismo solo. Eso es el amor real. El que conoce el secreto de ese amor encuentra el mundo mismo lleno de amor universal. Solo la experiencia de no olvidar la conciencia es el estado de devoción, el cual es la relación de amor inmarchitable, debido a que el conocimiento real del sí mismo, el cual brilla como la suprema felicidad indivisa, bulle como la naturaleza del amor. Solamente si uno conoce la verdad del amor, la cual es la naturaleza real del sí mismo, será desatado en el intrincado lazo de la vida. Solamente si uno alcanza la altura del amor, se alcanzará la liberación. Tal es el corazón de todas las religiones. La experiencia del sí mismo es solamente amor, lo cual es ver solamente amor, oír solamente amor, sentir solamente amor, gustar solamente amor y oler solamente amor, el cual es felicidad. Pregunta: yo anhelo Bhakti, quiero más de este anhelo, ni siquiera la realización me importa. Déjeme ser fuerte en mi anhelo. Respuesta: sí, el anhelo está aquí, la realización le sobrevendrá a usted, inclusive si usted no la quiere. Anhélela intensamente, de modo que la mente se funda en la devoción. Después de que el alcanfor se quema, no queda ningún residuo. La mente es el alcanfor. Cuando se ha disuelto dentro del sí mismo, sin dejar
siquiera el menor rastro tras de sí, es la realización del sí mismo. Pregunta: yo tengo fe en la adoración de la forma o en el Dñanamurti. ¿No me ayudará a ganar ñana? Respuesta: ciertamente ayudará. La meditación o upasana ayuda a la concentración de la mente. Entonces la mente está libre de los demás pensamientos y se llena de la forma meditada. La mente deviene entonces una con el objeto de la meditación. Entonces piense, ¿quién es el adorador? La respuesta es yo, es decir, el sí mismo. De esta manera, en el último recurso, se gana el sí mismo. Adorar la realidad sin forma por el pensamiento, sin pensamiento, es la mejor forma de adoración. Pero cuando uno es apto para tal adoración de Dios sin forma, solo la adoración de la forma es adecuada. La adoración sin forma solo es posible para la gente que está desprovista de ego forma. Sepa que toda adoración hecha por la gente que posee el ego forma es adoración de la forma. Solo el puro estado de ser adherido a la gracia o el sí mismo, el cual está desprovisto de todo apego, es el propio estado de silencio de uno, el cual está desprovisto de toda otra cosa. Sepa que solo la propia permanencia de uno como ese silencio, habiéndolo experimentado como es la verdadera adoración mental. Sepa que el cumplimiento de la adoración incesante, verdadera y natural, en la cual la mente se establece sumisamente como el único sí mismo, habiendo instalado al Señor sobre el trono del corazón, es silencio, la mejor de todas las formas de adoración. Solo el silencio, el cual está desprovisto del ego asertivo, es liberación. Solo el olvido malhadado de sí mismo, el cual hace que uno caiga de ese silencio, es no devoción. Sepa que permanecer como ese silencio con la mente sumergida como no diferente del sí mismo es la verdad de Siva Bhakti o la devoción a Dios. Solo cuando uno se ha sometido completamente a los pies de Shiva, deviniendo con ello de la naturaleza del sí mismo, la abundante paz resultante, en la cual no hay el menor sitio dentro del corazón para que uno haga ninguna queja sobre sus propios defectos y deficiencias, solo eso es la naturaleza de la devoción suprema. Este devenir así un esclavo del Señor y este permanecer en quietud y silencio, desprovisto incluso de pensamiento egoístico, yo soy su esclavo, es permanencia de sí mismo y esto es el conocimiento supremo. Pregunta: ¿pueden los buscadores espirituales alcanzar esta meta en la vida si van errantes por el mundo, absorbidos en el canto de las alabanzas de Dios? ¿O deben permanecer en un lugar solamente? Respuesta: es bueno mantener la mente concentrada sobre una cosa solamente, donde quiera que la persona vaya errante. ¿Cuál es la utilidad de mantener el cuerpo en un único lugar si se permite que la mente ande errante? Pregunta: ¿es posible devoción sin un motivo? Respuesta: sí, es posible. Adorar a Dios por causa de un objeto deseado es adorar a ese objeto deseado solamente. La cesación completa de todo pensamiento de un objeto deseado es el primer prerequisito en una mente que quiere alcanzar el estado de Shiva. Pregunta: Sri Bhagavatam señala una vía de encontrar a Krishna en el corazón, postrándose ante todo y mirando a todo como el Señor mismo. Esta es la vía recta que conduce a la realización de sí mismo.
¿No es más fácil adorar a Bhagavan en todo lo que toca a la mente que buscar lo supremo a través de la indagación? ¿Quién soy yo? Respuesta: sí. Cuando usted ve a Dios en todo, ¿piensa usted en Dios o no? Usted debe ciertamente pensar en Dios si usted quiere ver a Dios por todas partes en torno a usted. Mantener a Dios en su mente de esta manera deviene meditación o dhyana, y dhyana es la etapa antes de la realización. La realización solamente puede ser en el sí mismo y del sí mismo. Jamás puede ser aparte del sí mismo. Dhyana debe preceder a la realización, pero es insignificante si usted hace dhyana sobre Dios o sobre el sí mismo, debido a que la meta es la misma. Usted no puede de ninguna manera escapar al sí mismo. Usted quiere ver a Dios en todo, pero no en usted mismo. Si todo es Dios, ¿no está usted incluido en ese todo? Siendo Dios usted mismo, es una maravilla que todo sea Dios. Este es el método aconsejado por Sri Bhagavan y en otras partes por otros, pero inclusive esta práctica debe haber el vedor o el pensador. ¿Quién es? Pregunta: ¿cómo ver a Dios que es omnipenetrante? Respuesta: ver a Dios es ser Dios. No hay ningún Dios, todo aparte de Dios, para que Él lo penetre. Solo Él es. Pregunta: el Bhakta requiere un Dios a quien poder hacer su Bhakti. Ha de enseñársele que hay solamente el sí mismo, no un adorador y el adorado. Respuesta: por supuesto, se requiere a Dios para la sadhana, pero el fin de la sadhana, inclusive en la Bhakti Marga o la vía a la devoción, se alcanza solamente después de la sumisión completa. ¿Qué significa esto? Excepto que el desvanecimiento del ego resulta en la impermanencia de sí mismo como siempre ha sido. Cualquiera que sea la vía que uno elija, el yo es ineludible. El yo que hace los actos sin motivación, el yo que arda de impaciencia por unirse al Señor de quien siente que ha sido separado, el yo que siente que ha caído de su naturaleza real y así sucesivamente. La fuente de este yo debe ser encontrada. Entonces se resolverán todas las cuestiones. Pregunta: si yo también es una ilusión, ¿quién disipa entonces la ilusión? Respuesta: el yo disipa la ilusión de yo y no obstante permanece como yo. Tal es la paradoja de la realización de sí mismo. El realizado no ve ninguna contradicción en ello. Tome el caso de Bhakti. Yo me acerco a Iswara y ruego ser absorbido en él. Entonces me someto a mí mismo con fe y me concentro sobre él, que queda en adelante. En lugar del yo original, la perfecta sumisión de sí mismo deja un residuo de Dios en el cual el yo se pierde. Esta es la forma de devoción y sumisión más elevada y la cima de no apego o vairagya. Usted abandona esta y aquella de sus posesiones. Si en lugar de ello usted abandona yo y mío, todo se abandona de un golpe. La semilla misma de posesión se pierde. Así el mal es comido en el brote o aplastado en el germen mismo. La no pasión debe ser muy fuerte para hacer esto. El anhelo de hacerlo debe ser igual al de un hombre mantenido bajo el agua que intenta salir a la superficie para salvar su vida.